Vista conjunta de causas, roles 9414 y 9422. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos primero, inciso tercero, 400, letra A, 485 y 486 del Código del Trabajo. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno la presidenta señora Abraham, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. Se ha llamado a vista conjunta en las causas antes referidas, en las cuales se impugnan los preceptos de los artículos primero, inciso tercero y 485 del Código del Trabajo, y además en causa número 2, rol 9422, los preceptos consignados en los artículos 420 letra A y 486 del mismo cuerpo legal. Todas las disposiciones impugnadas dicen relación con la aplicación supletoria del Código del Trabajo a funcionarios de la administración pública en aspectos no regulados por sus respectivos estatutos. Ello en razón de que a juicio de los requirentes, la aplicación de tales normas en la gestión pendiente posibilita infracciones a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental al permitir prerrogativas no contempladas en la ley a los jueces laborales. Los requirentes sostienen que por aplicación de dichos preceptos se contravienen los principios de supremacía constitucional, juridicidad y legalidad dispuestos en la Carta Fundamental, en cuanto a los integrantes de los diversos órganos del Estado, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, deben obrar dentro de la órbita de sus competencias y atribuciones que le ha conferido la ley. En cuanto a las gestiones pendientes, en causa rol 9414 se puede señalar que la requirente fue denunciada en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales respecto de una funcionaria que desde mayo de 2019 se desempeñaba como matrona en el Consultorio General Rural de Colbún bajo el Estatuto de Atención Primaria de Salud y luego desde marzo del presente año con convenio a honorarios. Refiere la actora que al contestar la demanda opuso excepción de incompetencia, la que fue dejada para la sentencia definitiva, encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral. En tanto, en causa rol 9422, señala la actora que fue denunciada por práctica antisindical y tutela laboral por el director de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Hualpén, funcionario de planta. Señala a la requirente que en la etapa procesal correspondiente opuso la excepción de incompetencia absoluta, la que fue rechazada en la audiencia preparatoria, encontrándose pendiente el juicio oral. Se confirieron los traslados a los órganos constitucionales y a las demás partes interesadas y no hubo presentaciones. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 9414, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Álvaro Cumiquir. Buen día, su señoría excelentísima. Bueno, por honor al tiempo, vengo a ratificar y dar por reproducido todos los alegatos del requerimiento de inaplicabilidad, en tanto sus antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, solicitando se declare la inaplicabilidad por inconstitucional del inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, como asimismo del artículo 485 del mismo cuerpo legal, por infringir claramente los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Para circunscribir un poco y resumidamente la causa, esta se generó mediante un vínculo estatutario entre mi representante en la última municipalidad de Colbún y doña María Sura, como bien señaló la doña relatora, desde el 1 de mayo de 2019 al 31 de marzo de 2020. Por ello, este vínculo es esencialmente estatutario, ¿cierto?, de carácter funcionario. Cabe bien mencionar, su señoría excelentísima, que si bien en el texto, en el libelo, figura un contrato honorario, es la propia demandante quien se reserva los derechos para eventualmente en un ulterior juicio demandar los efectos de este. Por lo tanto, la esfera de este juicio es netamente estatutaria y de acuerdo a los decretos alcaldicios de nombramiento que se generaron en las contrataciones, ¿cierto? ¿Cierto? Obviando ya este contrato honorario, el vínculo de las partes de
estrictamente de carácter funcional, estatutario, ¿cierto? Con derechos, obligaciones y responsabilidades propias, diferente a la relación que existe entre un particular con su empleador. Es improcedente aplicar las normas del Código del Trabajo, toda vez que este vínculo es esencialmente estatutario, ¿cierto? Esgrimir argumentos en contra necesariamente implicarían una infracción al artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, como lo han hecho los tribunales del trabajo, ¿cierto? Por aplicación supletoria del Código del Trabajo a estas relaciones, no obstante estar sujeta a un estatuto administrativo público especial. Es por ello, su señoría excelentísima, que la aplicación del Código del Trabajo por los jueces laborales, evitando con ello la aplicación de los estatutos especiales de los funcionarios, infringe claramente el artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental, ¿cierto?, que consagran el principio de supremacía constitucional, legalidad y juridicidad, que en definitiva los integrantes de los organismos del Estado deben, incluyendo el Poder Judicial, deben actuar dentro de la esfera u órbitas de sus competencias y atribuciones conferidas por una ley previamente dictada al efecto. Entonces, aplicar supletoriamente las disposiciones del Código del Trabajo necesariamente incumple de este mandato legal, ¿cierto? Arrogándose atribuciones que no están dentro de sus competencias. La competencia, ¿cierto?, presupone una ley orgánica constitucional que sea dictada al efecto, características que no tiene el inciso tercero, artículo 1 del Código del Trabajo, ¿cierto? Como tampoco la concesión de beneficios y pago de indemnizaciones al personal estatal debe ser de una ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Todo ello desnaturaliza el carácter estatutario del derecho público y que media entre las relaciones entre el Estado y sus funcionarios. Por lo que conocer de estos asuntos el juez laboral especializado implica forzadamente aplicar el Código del Trabajo a estas relaciones estatutarias, ¿cierto? Normalmente uno esgrime argumentos de los estatutos administrativos, pero por la aplicación del artículo 420, letra A del Código del Trabajo, la órbita y competencia se reduce a aplicar necesariamente el Código del Trabajo a estos funcionarios públicos, ¿cierto? Y en definitiva, una ley común no puede dar competencia a estos tribunales de justicia. Todo ello, pues la Constitución exige una ley orgánica constitucional en su artículo 77, ¿cierto? Esto se podría decir que es una inconstitucionalidad de forma, si es que cumple o no los preceptos de la Constitución, si están de acuerdo o no a los quórums para la dictación de esta ley. Pero no es así, su señoría, esto es una inconstitucionalidad de fondo, toda vez que, como ya se dijo, una ley común viene a abordar aspectos que no le corresponden, por ser esta, o debiendo ser esta, ser originada a través de una ley orgánica constitucional, lo que claramente infringe el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Otra disconformidad, su señoría excelentísima, es que esta ley no ha tenido su origen, ¿cierto?, en una ley exclusiva del presidente de la República, como tal lo exige el artículo 65, inciso cuarto, número cuarto de la Carta Fundamental, cuando se trata de establecer beneficios al personal de la administración pública. Ahora bien, como bien se dijo, ¿cierto?, por aplicación del artículo 420, letra A del Código del Trabajo, esto implica que los jueces laborales ocupen criterios propios del sector privado al sector público, lo que implica necesariamente que los argumentos o defensas legítimas de la administración del Estado no van a ser tomadas en cuenta o bien no son conocidas en su extensión por los jueces laborales, puesto que estos son esencialmente especializados en materias privadas, empleador y trabajador, ¿cierto?
Cabe agregar, su señoría excelentísima, que la ley estatutaria, por decirlo de alguna forma, franquea mecanismos de solucionar estos conflictos que existen entre los funcionarios y el Estado, como por ejemplo el artículo 160 de la ley 18.834, el artículo 156 de la ley 18.883, que consagra, ¿cierto?, esta posibilidad de presentar reclamos ante Contraloría General de la República. Como consecuencia, ¿cierto?, a los diversos fallos de esta magistratura, mediante resolución 168 de Contraloría de fecha 16 de enero del año 2019, se ha creado en este fin una unidad de protección a los derechos de los funcionarios, para con ello ya abarcando la totalidad de las cuestiones que se puedan suscitar entre el Estado y los funcionarios. Y por último, su tiempo ha terminado, le pido redondear su alegato. Bueno, por tanto, su señoría, ahí, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de la República, ruego a su señoría excelentísima acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, deducido al tenor del numeral 6 del artículo 93 de la Constitución Política de la República, ¿cierto? Y, en definitiva, disponer que la inaplicabilidad del artículo 1, inciso 3 del Código del Trabajo, en relación también con el artículo 485 del mismo cuerpo legal, por encontrarse esto absolutamente en contradicción o infringir el artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental. También que se declare que estos artículos citados del Código del Trabajo no otorgan competencia al primer juzgado de letras con competencia a lo laboral de Linares para conocer de la causa ventilada en estos autos, que es la RIT T9 de 2020, caratulada Sura con ilustre municipalidad de Colbún. Y en definitiva, que se desestime por ser inconstitucional la aplicación supletoria del Código del Trabajo a los vínculos estatutarios. Eso es todo por esta parte de su señoría. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 9422, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don David Zúñiga. Gracias, su señoría excelentísima. Muy buenos días, su señoría. Alega en esta causa el abogado David Zúñiga Hermosilla en representación del requirente Municipalidad Hualpén, solicitando la inaplicabilidad de los artículos 1, inciso 3, 420 letra A y 485 y 486 del Código del Trabajo a los autos RIT T305-2019 seguidos ante el juez de letras del trabajo de Concepción, por cuanto su aplicación, estimamos, es contraria a los preceptos constitucionales que se dirán a continuación. Su señoría excelentísima, cabe precisar que y recalcar que los RIT en los cuales influye la aplicación, la inaplicabilidad de estos preceptos es la causa RIT T305-2019, no la 302 como se señaló en la relación, para tenerlo presente, ¿ya? En primer término, como se señaló, se solicita la inaplicabilidad de estos preceptos que inciden sustancialmente en el litigio que se sigue ante el juez del trabajo de Concepción, el cual admitió a tramitación una denuncia de tutela laboral deducida por un funcionario público, en este caso un funcionario municipal, con vínculo estatutario vigente, funcionario de planta, el señor Jorge Escobar Morales. Dicho tribunal admitió a tramitación dicha denuncia de tutela laboral, rechazando la excepción de incompetencia deducida por mi representada, citando a las partes a la respectiva audiencia de juicio. En nuestro concepto, la aplicación de dichas disposiciones son contrarias a los artículos 6 y 7 y 19 número 3 de nuestra Carta Fundamental, puesto que han permitido al Tribunal Laboral arrogarse facultades y atribuciones más allá de la esfera de su competencia. Ello, por cuanto, como se señaló en los escritos de requerimiento, la relación y por parte del colega recurrente de la Municipalidad de Colbún, esto, la naturaleza funcionaria del vínculo que une al denunciante de los autos laborales con mi representada es un vínculo de naturaleza estatutaria, distinto a la naturaleza laboral del vínculo que une a un trabajador con un empleador. Por lo tanto, se rige por principios y normas diversas a las establecidas en el Código del Trabajo.
Especialmente resulta necesario poner atención a estas normas y a estos principios laborales que permiten la imposición de beneficios o prestaciones en favor de estos trabajadores en caso de recibir una indemnización, en virtud del artículo 485 particularmente. Esto aun cuando la reciente dictación de la Ley Interpretativa 21.280 otorga o permite la aplicación de estos preceptos legales que establecen el procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos y la interposición, o perdón, mejor dicho, la imposición de una multa en beneficio de estos funcionarios que proceden a través de estas denuncias de tutela laboral. Por cuanto en nuestro parecer dicha ley interpretativa no satisface la normativa constitucional que rige en materia de establecimiento de prestaciones y otorgamiento de beneficios al sector público, el cual, de acuerdo al artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto, debe tener iniciativa exclusiva en el presidente de la República, lo cual no acontece con el Código del Trabajo ni tampoco con la ley interpretativa 21.280 antecitada. Al respecto, cabe reiterar lo señalado por esta magistratura en sentencias dictadas con fecha 15 de diciembre del presente año en causas roles 8634, 8668 y 8735, todas de este año, en las cuales se establece que no existe derecho alguno a los funcionarios a acceder a un beneficio que no está conferido en la ley de ese carácter, o sea, el carácter que emane de este mensaje del presidente de la República. En consecuencia, estimamos que al arrogarse estas facultades, el Tribunal Laboral está excediendo sus facultades y, por tanto, infringe la perspectiva constitucional contenida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagra el principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad y juridicidad, conforme al cual tanto todos los órganos de la administración del Estado, incluyendo el Poder Judicial, se encuentran sujetos a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella. Por lo tanto, deben someter su actuar a dicho ordenamiento jurídico, en cuya cabeza se encuentra la Constitución Política de la República. Esta extralimitación estimamos que deviene la inaplicabilidad de estos preceptos que inciden fundamentalmente en los autos laborales en comento. Finalmente, su señoría excelentísima, y con esto termino mi alegato, estimamos que la aplicación de esta normativa laboral implica desnaturalizar el carácter público, de derecho público que regula la vinculación entre un funcionario público y el Estado, en este caso un municipio, por cuanto el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece normas, derechos y obligaciones distintos a la normativa del Código del Trabajo, lo cual, al ser juzgado por un tribunal de judicatura especial, como es el Código del Trabajo, impide una defensa adecuada del municipio al verse afectado por la aplicación de principios que no son de la esfera del derecho público, sino de una relación privada regida por el Código del Trabajo, dejándolo en la indefensión y, por lo tanto, resultando en una vulneración al artículo número 19, inciso sexto de nuestra Carta Fundamental, que obliga al legislador a establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. Finalmente, cabe destacar lo señalado por el colega en su alegato precedente, que lo anterior e inaplicar estos preceptos no implica dejar en la indefensión a su vez al denunciante, el cual tiene herramientas y tiene las instancias establecidas en la ley, en el artículo 156 de la ley 1883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y la reciente creada Unidad de Protección de Funcionarios de la Contraloría para velar por la protección de sus derechos. Por tanto, su señoría excelentísima, y concluyendo mi alegato, solicito acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad y declare inaplicables los artículos primero, inciso tercero, 420 letra A, 485 y 486 del Código del Trabajo a los autos RIT 305/2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción por contravenir los preceptos constitucionales señalados, artículos 6 y 7 y 19 número 3, inciso sexto de nuestra Carta Fundamental. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Hasta luego. Hasta luego.